Buenos días, casi de buenas tardes nuevamente. Y vamos a resolver algunos problemas para que así nos preparemos para la prueba. Recuerden que la prueba es el día viernes y lo que nos falta es escribir un poquito más, yo diría, como es análisis, es de diseño, porque análisis ya hicimos bastante ejercicio, todo lo demás lo hemos estado revisando. Vamos a ver aquí la guía, los problemas que tenemos. Tenemos bastantes, ya. Yo me voy a ir directamente a aquellos problemas más interesantes para que así tengamos problemas de buen nivel. Entonces, ¿cuál podría ser un buen problema? Diseño un circuito combinacional que tenga como entrada un dígito natural y como salida la parte entera su división por 3. Ya, este no. Este está bueno. Este problema parece cortito, pero de verdad es bien interesante. Por ahí también les podría subir después este problema. Bueno, pues vamos a trabajar con esto. Estamos en la clase. ¿Se acuerdan del número que es? Creo que es la 19. No, no, me parece que es la 20. Me parece que es la 20. Vamos a chequear. 20, efectivamente. Clase 20. Y vamos a resolver problemas. Vamos a tratar de resolver dos hoy día. Después le voy a dejar también alguno ahí resuelto, como un apoyo. Clase 20. Estamos al lunes 22. Ejercicio. Este es un ejercicio de la guía. ¿Dónde está el problema? Ah, creo que lo tengo copiado. Se me olvidó desplazar un poquito esto. Ahí. Y ahí. Y ahí. Ya, por ahí debería ser más que suficiente. Ejercicio. Y vamos a pegar lo que tenemos por acá. No lo copio. Ahí está. Vamos a ponerle acá estrecho. Entonces, fíjense bien que en el problema de diseño, o los problemas de diseño, lo que nosotros tenemos que identificar primero son las entradas y las salidas. Esto es lo que vimos en la clase pasada, por si acaso. Pero lo voy a ir listando de todas maneras. Lo primero es identificar entradas y salidas. Y para este problema lo elegí de hecho por lo mismo, porque no es tan directo. No es como tan simple porque no me dicen todo. O sea, ¿qué me dicen? Diseño un circuito lógico combinacional que acepte un número de 3 bits. Eso ya es algo bastante importante, porque nos está diciendo que el número en principio tiene que ser binario, porque algo tiene 3 bits, si no diría 3 dígitos, ¿cierto? Nosotros podríamos entonces identificar que esa va a ser la entrada. Y luego dice, genera un número binario de salida igual al cuadrado del número de entrada. Y esto puede resultar muy ambiguo quizás, por eso igual es un buen ejercicio. Esto es lo que nos pide. Número binario de salida, ¿cierto? Y la condición es esta. Igual al cuadrado del número de entrada. Entonces, ¿qué tenemos claro desde un principio? Que vamos a tener tres entradas, ¿cierto? Tres entradas. Y esto de repente puede generar dudas porque uno dice, pero bueno, ¿cómo un número de 3 bits? ¿Cómo puede ser un número de 3 bits? Y la verdad es que un número binario puede serlo sin problemas porque yo podría, por ejemplo, escribir un número así. Ese podría ser el número que está entrando. O podría ser ese número, ¿cierto? O podría ser ese número, ¿sí? Por eso se dice que tiene 3 bits. Y no habla nada de que haya que ocupar algún tipo de complemento y nada por el estilo, así que nosotros vamos a asumir que entra un número binario. Eso es lo que vamos a asumir nosotros. Y además vamos a usar una notación bien particular que nos permite definir de la mejor manera números que sean binarios, pero que estén definidos obviamente con varios bits, como es el caso, miren. ¿Por qué le llamé B2 o B sub 2, B sub 1 y B sub 0? Porque lo que estamos diciendo es esto, que el número que está construido por 3 bits va a tener un orden. ¿Ya? Cada vez que yo tenga
un subíndice mayor que esté a la izquierda, eso me va a indicar que ese es el MSB, o el dígito más significativo. Y este va a ser el menos significativo. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿qué pasaría si de repente me entra un número así? O entra un número así. ¿Qué número es? ¿Es un 6 o es un 3? Según la anotación que yo puse, ¿qué número sería? Lo pueden escribir, lo pueden comentar. ¿Qué número sería ese? ¿Un 6 o un 3? Recuerden que les estaba comentando que este es el MSB. Eso indicaría entonces que el más significativo, o sea, el que tiene mayor peso, va a ser el B2, o sea, el que está acá. Y este número en particular se leería así. Por tanto, sería un 3 en decimal. Ese sería el valor. ¿Ya? Entonces, para evitar cualquier ambigüedad respecto a cómo van los dígitos, efectivamente, el 3 es el que está llegando. ¿Por qué lo sé? Porque el B sub 2 me indica a mí cuál es el más significativo, el que va a la izquierda. Y el B sub 0 va a ser siempre el que va más a la derecha. Yo podría tener también un número, supongamos, de más bits. Por ejemplo, podría ser un número B4, B3, B2, B1 y B0. Y aquí tendríamos un número binario con 5 bits. ¿Sí? ¿Y cómo es el ordenamiento? Simplemente porque el que tiene el subíndice más grande es el que va a estar a la izquierda y va a ser el que tiene mayor peso. Entonces yo no voy a leer esto, por ejemplo, como un 1, si es que hubiera estado hecho así, ¿cierto? Sino que lo voy a leer como ese número. Sería un 16, si no me equivoco. Para eso es que estamos usando esa notación. Hasta acá. ¿Se entiende cómo definimos entonces la entrada? La definimos usando 3 bits, es un número binario que puede moverse desde el 0 hasta el 7, ¿cierto? Si lo convertimos en decimal me refiero. Lo identificamos de esa manera únicamente para que sea mucho más explícito el orden de los bits, para que no podamos cometer o para que no cometamos errores idealmente, ¿cierto? Respecto al ordenamiento de los dígitos y del valor del número. Digo, idealmente, porque obviamente nos podemos equivocar en cualquier momento, ¿sí? Por eso tenemos que poner cuidado. Muy bien, entonces ya sabemos lo que es la entrada. Ahora viene la parte que es como un poco extraña porque nos dicen que genere un número binario de salida. ¿Ya? O sea, tiene que ser un número binario, o sea, parecido a este, ¿sí? O como el que escribí recién y borré, pero la pregunta es, ¿cuántos dígitos son? O sea, ¿será uno? Porque ese ya es un número binario, usted tiene solamente dos posibilidades, 0 y 1. ¿Serán 2, serán 3, serán, no sé, n? Y aquí viene la forma en que nosotros descubrimos cuántos se requieren. Por si acaso le adelanto que no hay una solución definitiva, o sea, no es solamente una opción y la única. La verdad es que hay infinitas opciones que nos van a servir. Nosotros obviamente vamos a elegir la que más se acomode, la que sea más simple. Buscamos eso. Y aquí nos fijamos, dice, un número binario de salida igual al cuadrado del número de entrada. ¿Cómo así? Tal cual como suena. Yo sé que la entrada solamente se va a poder mover al momento de que tenemos 3 bits desde el 0 hasta el 7. O sea, o va a entrar esto o va a entrar eso. O sea, en los rangos máximos me refiero. No puede entrar un número fuera de ese rango. Los demás van a ser 001, ¿cierto? 010, ¿cierto? Hasta llegar hasta el 111. Yo sé que esto en binario son esos números, pero en decimal son estos. Son 0, 1, 2, 7, ¿cierto? Entonces, si me piden que salga el cuadrado, pero en binario, yo tendría que de alguna forma asegurarme que el número más grande que ingrese, que sería, por ejemplo, el 1, 1, 1, debería poder entregar su salida en binario. Pero, ¿qué número requiero? Y aquí es donde viene el punto donde nosotros decimos, si es que entonces nos están diciendo que tiene que salir el cuadrado, y yo sé que solamente va a entrar desde el 0 al 7, me basta preocuparme del 7, porque si el 7 es capaz de, o desde el 7 podemos presentar su salida, que es el cuadrado, todo lo demás vamos a poder, porque son más pequeños. ¿Y cómo serían los cuadrados? Veamos. Acá tendríamos entonces que 0 al cuadrado obviamente va a ser 0, 1 al cuadrado va a ser 1, eso es bien evidente, ¿cierto? 2 al cuadrado va a ser 4, y en definitiva cuando lleguemos al 7, ¿cuál va a ser el cuadrado? En decimal me refiero. 49, ¿cierto? Ese es el cuadrado del 7, que es el número más grande que puede entrar. Entonces, si nosotros somos capaces de representar la salida en binario, ¿cierto? Que representa 49, vamos a poder representar todo. Voy a escribir como el número más grande que ingresará es el 7, más grande
de mayor valor, ¿cierto? Que ingresará al sistema es el 7 y su cuadrado es 49. 7 al cuadrado, estoy escribiendo un poquito mal. Ahí. 49 es 49. Notamos que se requiere representar al menos ese número, o en realidad que debemos representar ese binario, que para representar ese binario, perdón, vamos a necesitar una determinada cantidad de bits. Vamos a escribirlo mejor. Notamos que para representar dicho resultado, me está faltando un café hoy día, dicho resultado, al menos, ¿cuántos bits? X bits, vamos a poner. Donde X se obtiene a continuación. Voy a dejarlo como X para que así lo trabajemos. ¿Y cuánta es esa cantidad de bits? Esa cantidad de X que supuestamente estoy diciendo yo. La verdad es que esa cantidad va a depender del número, porque queremos representar el 49 en base 10, pero en binario, ¿cierto? ¿Cuál sería este número en binario? ¿Cómo lo representamos? Recuerden que hay varias alternativas. O sea, nosotros podíamos empezar a formar el número simplemente partiendo por los diferentes pesos que le podemos dar, tal como lo hacíamos al principio. ¿Ya? Vemos que si yo, por ejemplo, dijera 1, 1, 1, 1, ¿qué número formo ahí? Voy a tener el 1 más el 2 que son 3, más el 4 que son 7, ¿cierto? Más el 8 que serían 15, y más el 16 serían 31, ¿cierto? O sea, este sería un 31, no me alcanza. Eso quiere decir que necesariamente voy a tener que usar el 32. 32 más un 1 acá implica que voy a tener 48. Más 1 tendría entonces el 49, si es que reemplazo todos estos con 0. Esta es una alternativa. La otra, no se olviden ustedes que era tomar el 49. Aquí yo podía, por ejemplo, poner el 2 si quería y empezar a dividir y así obtener la representación binaria de este número. ¿Cierto? Así que decimos que el 1, 1, 0, 0, 0, 1 vendría a ser justamente la representación binaria del 49. ¿Sí? Eso lo voy a dejar mejor. Esa sería la representación binaria. Por tanto, ¿cuántos bits son los que al menos requerimos para representar el 49? A lo menos se requieren 6 bits. Se requieren 6 bits para representar al 49. ¿Por qué digo a lo menos? Porque en realidad podría tener 8 y represento el 49 sin problema, o tengo, por ejemplo, 10, o tengo 50 bits, igual puedo representar el 49. Sin embargo, nosotros siempre queremos la menor cantidad que nos permite representar el número. En binario. ¿Sí? Repitiendo. Como el número más grande que ingresará al sistema va a ser el 111, vale decir un 7, y su cuadrado va a ser 49, notamos que para representar dicho resultado se requiere al menos X bits. ¿Cómo obtenemos el X? Simplemente convertimos el 49 a binario, porque nos dijeron que la salida tiene que ser un número binario. Y vemos cómo nos queda. Nos quedó el 11000, siempre como que me como un 0, pero 000, 1 en binario. Luego vemos que se requiere entonces a lo menos 6 bits, porque yo podría representarlos con muchos más. Eso quiere decir que todos los demás casos, o sea, por ejemplo, si entra el 3, yo lo llevo al cuadrado, me da 9, también lo voy a poder representar con 6 bits. Pero yo debo construir el sistema para el número más grande que va a entrar, ¿ya? Para que él se pueda representar. ¿Se entiende esa idea? De cómo es que definimos que al final se requieren 6 bits a lo menos. A lo menos 6 bits, recuerden. Y nosotros obviamente usamos la menor cantidad.
Le vamos a poner un nombre. Le vamos a llamar simplemente S5, S4, S3, S2, S1 y S0. Y aquí aprovecho a recordar también que todas las cosas que nosotros vemos en el curso no se olvidan. Esto es uno de esos cursos en los cuales lo que se vio en la primera clase se sigue ocupando hasta la última. No se deja atrás. Por eso que quizás si es que alguien por ahí como que le quedaron dudas o algo medio lo olvidaron, la verdad es que obviamente nos va a complicar. ¿Por qué son 6 bits? Porque para representar el cuadrado del mayor número que entra, necesitamos 6 bits, a lo menos. ¿Y por qué no ponemos 8? Porque en realidad con 6 nos basta, ¿cierto? No vamos a poner bits de más que no vamos a estar ocupando y que van a ser 0 siempre. Y lo ordenamos así. Le pusimos S5, S4, S3, S2, S1 y S0. Así que si, por ejemplo, piensen ustedes que ingresara a este número. Si ingresa ese número, yo sé que ese número va a ser un 010, vale decir un 2 en decimal, ¿cierto? Ese es el valor del número. ¿Qué debería salir? Debería salir lógicamente un 4. ¿Cómo sale el 4? Va a ser 0, 0, 0, 1, 0, 0. Eso es lo que va a salir, el 4. ¿Qué pasaría si ingresara, por ejemplo, el 5? Si ingresa el 5, este es 1, 0, 1, ese es el 5. Lo que debería salir, lógicamente, sería el 25, porque es 5 elevado al cuadrado. Así que para eso decimos, a ver si nos acordamos, el 25 se representaba así, ¿o no? Estoy escribiendo con rojo, estoy escribiendo con naranjo, creo que con rojo. El 25 se representaría así. 25, teníamos que era, a ver, 16, 8, 4, 2, 1. Así, 24 más 1, ¿cierto? Así que sería este de acá, 1, 1, 0, 0, 1. Eso debería salir. ¿Se entiende ahora mejor? Por eso es que definimos esta cantidad. ¿Se dan cuenta? Estamos usando las conversiones, así, es súper práctico. ¿Ya? Eso es lo que necesitamos. Así que ahora lo que vamos a hacer es obtener la tabla de verdad. Porque la tabla de verdad, bueno, el paso siguiente del método de diseño, esto que le vamos a poner en morado también, en púrpura, tabla de verdad. Aquí vamos a listar todas las combinaciones posibles de entrada y además todas las salidas que vamos a tener. Va a quedar más claro. Tabla de verdad. Vamos a dibujar la tabla. La tabla, por si acaso, como pueden imaginar ustedes, tiene bastantes columnas, ¿cierto? Voy a tratar de hacer a la más derecho posible. Vamos a intentarlo. Ah, pero ¿saben qué? Ni siquiera lo voy a tener que hacer así porque puedo crear la tabla. Verás que puedo. Insertar. Y déjenme pensar, si son 6, lo que son, vamos a ponerla acá mejor. Si son 3 entradas, ¿cierto? B2, B1, B0. Y tenemos 6 salidas, desde el S5 hasta el S0. ¿Ya? Entonces serían 9. 9 columnas. Y tendríamos filas, son obviamente 3 entradas, vamos a tener 2 elevado a 3 combinaciones posibles, así que van a ser 8, 9. ¿Por qué 9? Porque obviamente dejo siempre una fila arriba para los nombres de nuestras variables. Cualquier duda, por favor, consúltenme, ya no se queden con las dudas, recuerden que estas cosas se van a evaluar. Hay problemas similares, a pesar que en realidad lo que les vamos a pedir en la prueba es únicamente que ustedes completen la tabla, pero para llegar a la tabla tengo que entender cómo modelar estos circuitos, ¿cierto? Así que aprovechen ahora. No se queden con las dudas. ¿Por qué definir alguna forma? ¿Ya? No hay ningún inconveniente en que me consulten. Como que quedó más pequeño eso. ¿No? Quedó más pequeño, ¿no? Ya, ahí tenemos la tabla. Esta le voy a sacar una imagen porque la verdad es que cuando queda como tabla no es tan fácil de manejarla aquí con el lápiz, la verdad. Pero si la saco como imagen, es mucho más práctico. Y la puedo hacer más chica y escribir encima. Vamos a dejarla como estrecha. Ahí, y la tabla se va. Simplemente desaparece. ¿Qué les parece este método? Ahí. Y vamos a poner entonces los nombres de todas las variables. Las variables las llamamos, como les decía, B2, B1, B0 y bueno, y de S5, S4 hasta llegar al S0.
esto, si me preguntan a mí, es como lo que al principio toma más tiempo, es como definir bien cómo nos tiene que quedar nuestra entrada y salida, cuántas entradas son, qué significa, lo que son y todo eso. Y lo demás, la verdad es que es súper sistemático. Entonces, como que yo siento que no representa tanta dificultad como si lo voy a hacer el definir la entrada y la salida. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Acá nos queda 0, 0, 0, 0. Recuerden que son solamente 3 entradas, por eso tenemos 2 elevado a 3 combinaciones, 8. Y aquí le vamos a poner, obviamente, el número para ayudarnos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me comí el 4, 5, 6 y 7. Ahí sí. Y vamos a ir poniendo entonces los resultados. Aquí lo que vamos a escribir, obviamente, es el valor del cuadrado del número que tenemos en la entrada, ¿cierto? Que sería nuestro, por ejemplo, acá el 0. Esto es 2 elevado a 0 igual 0. Después tenemos el 1 elevado al cuadrado, va a ser obviamente 1, el 2 elevado al cuadrado va a ser 4, después el 3 elevado al cuadrado va a ser 9, después vamos a tener el 16, el 25, el 36 y el 49, que nosotros ya lo calculamos porque era el que usamos para definir la cantidad de salidas que requeríamos. ¿Ya? Así que partimos. Son solamente números finarios. Ahí tenemos el 1, acá vamos a tener el 4, 4, vamos a poner uno un poquito más al medio ahí. Después vamos a tener el 9, 1, 0, 0, 1. El 16, no se olviden que viene acá. Recuerden que cada uno de estos bits, porque estos finalmente son números, ese pesa 1, ese pesa 2, ese pesa 4, ese pesa 8, 16 y 32. Eso es lo que estamos haciendo. Se dan cuenta que nuestra tabla nos ayuda bastante, ¿no? Y el 25 lo formo obviamente con el 1, 1. Voy a ponerlo como lo hice con los otros. 1, 1, 0, 0, 1. Acá hay un 0. El 36 lo vamos a formar con el 32 y obviamente el 4. Y los demás son todos 0. Y el 49 ya lo habíamos obtenido. Era 1, 1 en el caso del 32 y el 16. Nos daba 48 más 1, 49. Y los demás son todos 0. Y con esto que está acá, ya tenemos la tabla de verdad. ¿Qué les pareció? ¿Se entendió cómo llenamos la tabla? Cuando no va la encuesta. Entonces yo me hidrato un poquito. Estoy medio deshidratado. Ahí. Recuerden, si tienen alguna duda respecto a cualquier cosa que acabamos de hacer, no duden en preguntarme. Ya no hay ningún inconveniente. Es el objetivo de estas clases sincrónicas. Muy bien. Entonces ahora, una vez que ya tenemos la tabla definida, nosotros sabemos lo que pasa con el circuito bajo todas las condiciones que tengamos. O sea, sin importar lo que ocurra con la entrada, sabemos lo que va a salir. Y ahora viene el proceso de simplificación. Para eso lo que nosotros hacemos es simplemente usar mapas de Carnot, por ejemplo, y buscamos obtener las ecuaciones de salida. Estamos aplicando la misma idea que la clase pasada. ¿Cómo hacemos esto? Y aquí tienen que notar ustedes que siempre vamos a tener un mapa por cada salida. ¿Ya? Y no se olviden, estas por si acaso lo voy a marcar porque a veces puede pasar que uno se lo olvide. Pero estas son entradas, o sea, datos que vamos a recibir, ¿cierto? En nuestro sistema. Y todas las que están en rojo son precisamente salidas. Salidas. ¿Ya? Y por cada salida va a haber un mapa de Carnot. Lo voy a poner acá también. Por cada salida tendremos un mapa de Carnot. Y obviamente una función. Tendremos un mapa de Carnot. Importante, ¿cierto? Y partimos. Primer mapa, porque van a ser 6 mapas entonces. Voy a tratar de hacer uno bien. Y este lo copio, ¿no? Recuerden que estuvimos trabajando con mapas de Carnot la semana pasada, la antepasada también. Es algo que se va a evaluar, así que para que lo revisen si es que no han podido hacerlo. Este sería B2, B1 y B0. Y vamos a copiarlo porque quiero irlo repitiendo varias veces. Vamos a moverlo un poquito para acá. Copiar. Voy a ver si caben todos acá.
3, 4, 5. Creo que cabe. 6. Sí, sí cabe. Jugamos toda la hoja nomás. Ya, se me fueron cayendo. Luego, S5, S4, S3, obviamente cada uno de estos mapas corresponde a una salida. S5, S4, S3, S2 y S1. Perdón, S0. S1 y S0. Ahí. Y ahora simplemente lo que tenemos que tomar en cuenta es cómo lo llenamos. Aquí, mucho cuidado, porque a veces es un error común por algún motivo, es que lo llenan así. Y no, los datos de cada uno de estos mapas son estos. Estos son los datos. Vamos a ponerlo bien para que se vea. Estos son los datos. ¿Se fijan? Ese es para el mapa que está acá. Tenemos, ¿cierto?, otros datos por acá, que serían para este mapa. Y así vamos a ir llenando. ¿Sí? Partimos entonces. Primer mapa. Vamos a poner acá. Ahí. Los unos, ¿dónde están? Fíjense que tenemos solamente unos en el 6 y en el 7. Y también, esto es bien importante, lo voy a poner por acá para que lo vayan recordando. Ahí. No lo tomé nada, parece no cerré. Ahí sí. Copiamos, pegamos. Miren bien. Como vimos cuando revisamos los mapas de Carnot, la numeración es esta. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cómo lo sé? Simplemente convierto el binario que se corresponde a cada celda. Eso es todo lo que hago y lo convierto a decimal para poder ir más rápido. Si yo digo que tenemos unos en el 6 y en el 7, tenemos unos acá y acá. Si por ejemplo acá tengo en el 4, el 5 y el 7, 4, 5 y 7, pongo entonces en el 4, en el 5 y en el 7. ¿Se dan cuenta? Simplemente estoy fijando en eso. Y después continúo. Veo acá que en el otro mapa tengo ¿dónde? En el 1 es en el 3 y en el 5. Y yo voy y pongo entonces un 1 en el 3 y pongo un 1 en el 5, que está por acá, si no me equivoco. Ahí está. ¿Sí? Seguimos con el S2. El S2 vemos que tenemos un 1 acá y un 1 acá. Vale decir en el 2 y en el 6. Un 1 en el 2 y en el 6. Luego entonces tendríamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nos queda el S1. Fíjense que el S1 no tiene ningún 1. Ninguno, ¿cierto? Y el S0 se van alternando, van en el 1, en el 3, en el 5 y en el 7. En el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tenemos todos los 1. ¿Se entendió cómo llenamos los mapas? Hay personas que me han puesto más o menos, ¿ya? Si se entiende más o menos, consúltenos. Pueden escribir, pueden comentar. Ustedes quieran. Ya, para que no se queden con las dudas, porque esto, como le digo, literalmente se evalúa el viernes. Estamos ejercitando como para ir soltando la mano. Este problema yo no diría que es un problema simple, de hecho, yo diría que es un problema como los que al principio cuestan un poco más, primero porque cuesta definir salida, porque no están explícitas. Tiene que uno mismo analizar y ver qué es lo que va a poner. Y luego tenemos también que, bueno, se sacan varios mapas y cosas por el estilo. ¿Ya? Así que ahora lo que tenemos que hacer entonces es simplemente simplificar. Eso vamos a hacer ahora. Vamos a formar un grupo acá. Recuerden que los grupos son de 1, 2, 4, 8 y 6, siempre en potencias de 2. Además tenemos que en este caso, si estamos trabajando con los 1, que bueno, en realidad trabajé como por inercia en los 1, no, ni lo pensé, los tenemos que agrupar todos y tenemos también que tratar de formar los grupos más grandes posibles y que además, obviamente, sean la menor cantidad de ellos, porque mientras menos mapas yo formo, elegí otro color también para que nos quede más colorido. Mientras menos grupos yo formo, más simplificado me va a quedar. Aquí voy a poner amarillo también. Le voy a poner un púrpura, ya lo tengo. El azul cielo. Y al final, como pueden ver ustedes, tenemos esto, miren. Todos estos grupos son válidos. Voy a poner verde sí, también, el verde está bien. Ese grupo de 4. Recuerden que pueden ser cuadrados o rectángulos, o en realidad las celdas que los forman lo son, porque yo dibujo puros círculos y especies de elipse y cosas así, ¿cierto? Pero en principio tendríamos todos los grupos válidos. Después de acá, nosotros simplemente obtenemos la función de salida. Vamos a definir entonces el S5, vamos a definir el S4. El S5, como pueden ver ustedes, lo sacamos directamente de acá, en el grupo rojo. Vemos que nos queda
El B y el B1 están fijos, perdón, el B2 y el B1 están fijos en 1, así que van a quedar como B2 y B1. El B0 claramente está cambiando de 0 a 1, así que se elimina. Después sacamos entonces la ecuación correspondiente a S4. Para S4 vemos que hay dos grupos, así que vamos a tener dos términos de tipo producto. El grupo rojo nos va a quedar B2, porque está fijo en 1. Claramente el B1 cambia, así que se va, y nos queda el B0, ¿cierto? B0 queda fijo en 1 también. Más, y aquí tenemos que poner el término correspondiente al grupo verde. Y en el caso del grupo verde, tenemos el B2 fijo en 1 y el B1 fijo en 0. Así que quedan B2, B1 negado, y el B0 está cambiando, así que se va. Vamos a la otra función, S3. Para el caso de S3, tenemos que no se pueden juntar, la verdad, no se podía, porque no son adyacentes las celdas, ¿cierto? No están juntas. Así que estamos obligados a sacar las ecuaciones simplemente donde cada uno, o los productos donde cada uno va a tener tres variables. Va a tener el B2 negado, B1 sin negar, y el B0 sin negar también. B2 negado, B1 y B0. Más. Ahora el grupo morado o púrpura. Grupo púrpura nos va a quedar acá. B2, B1 negado, B0. B2, B1 negado, B0. Ahí, B0. ¿Cierto? Ese sería el grupo, o perdón, la expresión que corresponde a nuestra función S3. Luego S2. S2 claramente nos queda directamente así. Vamos a usar el azul cielo. El B2 está cambiando, se va. Nos queda el B1 fijo en 1, así que estaría como B1, no B2, B1. Después tenemos el B0 negado. Punto y coma. ¿Qué pasará con el S1? La verdad es que nos está diciendo lo que sucede, porque todo esto son ceros. O sea, nos dice que para cada combinación, sin importar cuál sea, S1 vale 0. O sea, en resumen, S1 vale 0. Así de simple. Y si es que hubiera estado todo lleno con 1, sería entonces S1 igual a 1. Si es que hubiera sido el caso. S0. Aquí naturalmente está cambiando el B2 y el B1, se eliminan, y nos queda exclusivamente el B0, sin negar, porque está fijo en 1. Con esto que tenemos nosotros acá, ya podemos construir nuestra ecuación, o sea, perdón, nuestro circuito. Yo lo que voy a hacer, déjenme ver qué tan grande es el espacio que tenemos acá. Quiero saber si tienen dudas respecto a lo que acabamos de hacer, porque ahora creo que no nos va a alcanzar en esta página, así que lo que voy a hacer es en la otra voy a dibujar el circuito. Voy a copiar las ecuaciones y vamos a construir nuestro circuito que cumplirá con las especificaciones de diseño que tenemos ahí. Copiar. Vamos a pegarlo por acá. Ahí. ¿Se entiende lo que acabamos de realizar? De cómo obtuvimos las ecuaciones. En realidad son mapas de Carnot, incluso diría que un poco más simples que lo que hemos estado trabajando, porque aquí obviamente no nos quedó algo tan complejo. ¿Saben qué? Voy a copiar esto más abajo ahí. Y así puedo dibujar y puedo ver todo lo que tengo que poner. Lo puedo poner acá incluso. ¿Ven? Así que partimos. Para dibujar esto, la verdad es que lo que vamos a hacer es fijarnos en qué aparece negado. El B2 aparece negado, no aparece negado el B2, en ninguna parte, ¿cierto? A menos que se me haya escapado alguno. No, parece que no aparece negado. Ah, sí, sí aparece negado ahí. No lo había visto. ¿Y dónde más aparece negado si es que aparece? No aparece más negado. Ya aparece el B2 negado, el B1 negado y el B0 negado. ¿Eso por qué lo estaba mirando? Porque en realidad lo que quiero es definir tres líneas. Tres líneas donde directamente tengamos nuestras variables. Vamos a ver si con esto me hace una línea recta. No hace una línea recta. Bueno, lo dibujaré así. Con el mayor esfuerzo que pueda. Ya, vamos a dibujar tres líneas. Tres líneas. ¿Qué significan estas tres líneas? Van a ser simplemente el B2, el B1 y el B0. ¿Ya? Y lo que nosotros vamos a hacer acá es poner también otra cosa. Estas puertas NOT. Recuerden que la puerta NOT lo que hace es simplemente implementar una negación. O sea, a la salida de esa puerta NOT lo que vamos a tener va a ser el B2 negado, el B1 negado y el B0 negado.
¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Y por qué lo hicimos así? Porque en realidad queremos simplificar lo más posible la forma en que vamos a ir construyendo todo esto. Entonces yo aquí voy a poner, por ejemplo, creo que no puedo cambiar un lápiz. No, me queda grafito nomás. Ya, vamos a poner rojo. Y en el rojo yo voy a conseguir ese producto con una puerta AND. Puerta AND. Luego voy a tener una puerta AND por acá. Creo que me va a faltar espacio o más líneas. Para conseguir ese producto vamos a tener también otro producto acá en verde que va a formar eso. Después vamos a tener un producto en amarillo. Estoy poniendo todos los productos primero, ya después los voy a agrupar. Un producto amarillo acá, que van a ser esos tres que están ahí. Después vamos a tener otro producto púrpura, que está por acá. Y vamos a tener un producto azul cielo. Ahí, ¿ya? Y todo esto que hice es simplemente para poder ir agrupando. Fíjense bien que ahora voy a conseguir entonces el S5 simplemente multiplicando el B2 y el B1. Y yo digo B2, recuerden que la unión está solamente donde yo dibujo ese nodo. B2, B1. O sea, todas las demás no se unen para que lo tengan claro. Después tenemos entonces el S5. S5. ¿Ya? Ahí está la salida. Y te vamos a tener 6 salidas. Recuerden que el circuito que nosotros habíamos diseñado en principio decíamos que tenía 3 entradas y 6 salidas. Continuamos. Ahora con ese producto. B2, B0. B2, B0. Ahí está. Y multiplicamos ahora el B2 y el B1 negado. B2, B1 negado. Como que no le acertaba mucho a la posición ahí, sí. B2, B1 negado. Ahí está listo ya ese producto. Y fíjense ahora que se suman, ¿cierto? Se suman y de ahí nosotros obtenemos lo que sería el S4. Así que vamos a crear justamente un sumador, que era la otra puerta o una de las otras puertas que nosotros habíamos revisado y con la cual podemos entonces realizar la operación de suma. Recuerden que les dejé un formulario con esos temas. Hemos estado trabajando igual, al menos en el análisis. Ahí. Y este va a ser el S4. Nos quedaría entonces obtener esta operación. Para eso vamos a ir multiplicando en amarillo el B2 negado, B1, B0. B2 negado, B1. Recuerden que el nodo que me indica dónde está unido y el B0. Ahí. Y el otro producto sería B2, B1 negado, B0. Ahí. B1 negado, B0. Y se estarían sumando, ¿cierto? Como se suman, de hecho yo puedo tomar esto que está acá, no, pero lo voy a dejar de nuevo. Ahí. Podría haber copiado el otro, ¿cierto? Vamos a ver si me queda mejor. Vamos a hacer el intento que me quede mejor. No quedó tan diferente, la verdad. S3. Y nos queda el S2. Para eso vamos a hacer, o vamos a ocupar el color azul de acá, azul cielo, que sería este, y este va a ser el S2. B1, B0 negado. Quizá alguno de ustedes se puede estar preguntando ahora, y bueno, ¿y qué pasa con el S1, cierto? Y sería una excelente pregunta. Excelente pregunta si se lo están preguntando. Y si no, bueno, lo vamos a responder igual. Y aquí nos quedaría entonces el S2. Y la verdad es que con el S1 lo que se hace simplemente es... Vamos a subir un poquito el S2. Ahí. Con el S1 simplemente se deja un cero lógico y en el mundo real se conectaría a la Tierra, que es como el nivel de referencia que tenemos. O eso sería todo lo que haríamos. Sería algo así, desde el punto de vista esquemático. ¿Ya? O así. Totalmente válido. Cualquiera de las dos formas alternativas es válida. Y el último sería S0. Y el S0, como pueden ver ustedes, es directamente B0. Ahí. Sería eso. Y como pueden ver, ahora, ¿dónde está nuestro circuito? Nuestro circuito está acá.
todo esto que está acá es nuestro circuito. Toda esa cajita. ¿Ya? Ahí sería nuestro circuito digital combinacional que creamos. Y las entradas serían evidentemente B2, B1, B0. Y ahí tenemos la salida. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? Si quieren podemos comprobar alguna para ver si se cumple. Siempre podemos. ¿Se fijan? Entonces, recapitulando, voy a poner esto encerrado porque alguien podría poner los dos. También se podría representar así. ¿Ya? Sería válido. De hecho, en el mundo real eso es lo que haríamos. Entonces, como les decía, primero, notamos que en este problema, que la verdad es que son solo dos líneas, para que se fijen, ¿cierto? Nos dicen que tenemos que tomar un número de 3 bits que genere un número binario de salida igual al cuadrado del número de entrada. Cuando dicen que es un número de 3 bits, inmediatamente nos están diciendo que es un número binario, porque si no sería un número con dígitos, ¿cierto? Así que para poder representar ese número binario de forma que no nos vayamos a confundir, nosotros lo que hacemos es usar esta notación. Usamos la notación B sub 2, B sub 1, B sub 0, donde el subíndice más grande me va a indicar el dígito más significativo, va a decir que está más a la izquierda o el que tiene mayor peso, para así no confundir, por ejemplo, un 3 o un 6, lo cual podríamos tener una ambigüedad si fuera el caso de que se nos confunde cómo leerlo. Con esta manera no, porque vamos a ver siempre que se leen así. Luego, para obtener entonces el cuadrado del número de entrada, lo que tenemos que hacer es tener suficientes salidas para poder representar ese valor. Para saber cuál es la cantidad de salidas que requerimos, al menos, ¿cierto? Decimos, ¿cuál es el número más grande que entra? Y el número más grande que podría entrar sería el 7. 7 elevado al cuadrado es 49, así que si podemos representar el 49, vamos a poder representar todos los demás resultados. Así que para eso obtuvimos la representación del 49, dijimos, son 6 bits los que se requieren para representarlo. Nosotros, por tanto, podríamos ocupar 6, o al menos 6, ¿cierto? Salidas, 7, 8, 9, n salidas, siempre que sean mayores que 6. Elegimos la menor cantidad porque obviamente queremos simplificar lo más posible nuestro circuito, ¿ya? Y queremos representar hasta ese 49. Así que con la idea clara de que tenemos 3 entradas y 6 salidas, también definida de esta manera, desde S5 hasta el S0, para que así no confundamos el orden de los bits, procedemos a construir la tabla de verdad. Y en la tabla, como ustedes pueden ver, precisamente tenemos las entradas, que van desde el 0 al 7, son todas las combinaciones posibles, y nosotros acá construimos la salida que corresponda. Si entra el 0, tiene que salir obviamente el 0, en 6 bits. Si entra el 1, sale el 1 en 6 bits, y si entra, por ejemplo, el 5, sale el 25 en 6 bits, y si entra el 7, sale el 49 en 6 bits. ¿Ya? Eso es lo que hacemos nosotros. Luego de eso, tenemos que simplificar. Para eso estamos ocupando el mapa de Carnot. Decimos y nos fijamos, ¿cierto?, que por cada una de estas salidas vamos a tener un mapa y por tanto una función. No nos juntamos todo después, sino que son funciones separadas que nosotros las analizamos como un conjunto, ¿ya? Pero son en sí mismas, están separadas. Así que sacamos todos estos datos, los llevamos al mapa, acá, estos datos al mapa, y así por cada una de estas columnas que se corresponden a la salida, representamos en el mapa correspondiente. ¿Ya? Recuerden que antes habíamos trabajado con una función acá, pero podemos tener dos, podemos tener tres, las que queramos en principio. Así que con esos unos y ceros traspasados, nosotros trabajamos con los unos en particular y empezamos a simplificar. Ocupamos la misma idea que habíamos revisado antes, llegamos a estas expresiones mínimas y lo representamos. Voy a borrar esto porque esto está repetido. Lo repetí para poder verlo bien. Ahí. Y aquí nos quedó el circuito. Este circuito sería el llamado circuito lógico que nosotros hemos construido con puertas precisamente lógicas. Recuerden que las puertas lo que hacen es implementar funciones de producto, de suma. Tenemos un formulario donde se presentan también. Nosotros la revisamos en una clase, según recuerdo. Esto sería circuito lógico, que me había faltado ponerle un título. ¿Ya? Les decía que en el caso del S1, que era igual a 0, lo podríamos representar también como conectado a tierra. Lo pueden representar así con un 0 simplemente porque esto finalmente es un diagrama esquemático. Lo que busca es ejemplificar qué está pasando, mostrar el circuito completo y que uno después lo pueda construir. ¿Ya? Y les decía que para terminar una buena idea sería evaluar, ver si que efectivamente nos da así.
Elijan un número para que sea interesante, entre el 4 y el 7. El primero que escriban en el chat o comenten, ese vamos a elegir, entre el 4 y el 7. Incluyendo los extremos. Escriban algunos, para que así tengamos entonces un número interesante que comprobar, porque podríamos poner el 0, pero van a salir solo 0, entonces no es muy entretenido. La cosa es que igual serviría para ir comprobando, para que vean que funciona. Si no eligen ninguno, yo voy a elegir el 5. Elegir. Ese voy a elegir. Entonces vamos a poner el 5 acá. Y lo vamos a hacer con, ¿qué color? Color arcoíris, océano, bronce, ¿no? Color oro. Vamos a elegir el 5. El 5 claramente se representa así. 1, 0, 1. Claramente acá, ¿qué tenemos? Acá va a estar el 0, ¿cierto? A la salida. Acá va a estar el 1 y acá va a estar el 0. Pero ¿saben qué? No los voy a anotar de momento. Voy a anotar si se requiere. Vamos a ver lo que hay en las entradas. Aquí estaría llegando el 1. Después tenemos, ¿cierto? Acá está llegando un 0. El producto de esto, ¿qué va a ser? Obviamente 0. Así que el S5 va a ser 0. Seguimos. Acá llega el 1, ¿cierto? Acá llega el 1. El producto de esto va a ser 1. Luego sabemos que sin importar lo que pasa acá, de hecho la función esta va a ser 1. O sea, la salida S4 me refiero. Y aquí veamos igual que lo que era para evaluarlo. Esto iba a ser 1, iba a ser... Ah, miren, también queda 1, ¿cierto? Porque el 0 negado acá se va a convertir en 1. Así que bueno, nos queda 1 más 1, 1. ¿Sí? Igual hubiera sido 1 más 0, igual hubiera sido 1. Luego, acá tenemos entonces el 0, acá está llegando un 0, porque nos llega el 1 negado, ¿cierto? Acá llega el 0, y acá llega el 1. 0 por 0 por 1, esto va a ser 0. Después tenemos, ¿cierto? El 1 que está llegando acá. No, perdón, el 0. El 0 está llegando ahí. Ya nosotros sabemos que esto va a ser 0. Vendría llegando, ¿qué más? El 1. Tenemos el 1. Entonces, 0 por 1 por 1 va a ser 0. 0 más 0 es 0. No hay mucho que hacer ahí. Así que nos quedaba 0, como les decía. ¿Ya? Luego, seguimos. Vemos entonces qué nos queda. Bueno, esto sabemos que es 0. S2. Tenemos el 0 que llega acá. Tenemos el 0 que llega ahí. Esto va a ser 0 naturalmente. ¿Por qué digo que es 0? Porque recuerden que esto es 1, al negarlo queda un 0, y ese 0 es precisamente el que llega. Y nos quería ver qué pasa con el B0. El B0 es 1, y aquí estamos conectados justamente al 1. ¿Cómo nos quedó el resultado? Esto que está acá. Sería 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y vamos a ver si no me equivoqué. Porque debería ser el 25, ¿cierto? Vamos a ver, vamos a ver. Esto es 16. Esto es 1. Nos está dando 17. Nos está faltando este. Vamos a ver. Así que evalúe bien. Oigo que esto me queda 0. Esto me queda 0. Esto me queda 1. Y este es 0. Este es 1. 1. Está bien evaluado. Probablemente tengo algún error en las conexiones. Voy a chequear. Vamos a revisar el valor de, o la función obtenida en S3. Si es que la implementé bien. Déjeme ver si está correcta. Vamos a ver. La voy a copiar acá para ver si lo que implementé se corresponde. Acá la vamos a copiar. ¿Dónde quedó? Ah, se copió allá. ¿Qué se copió allá? Ahí. Ya. ¿Implementamos esto o no? Veamos. B2 negado, B1, eso está bien. Y ese B0, está bien. Después implementamos el B2. Ah, ahí está el error, me equivoqué acá. B2, B1 negado. Sí, puse mal esta línea, ¿se dan cuenta? Hay que tener cuidado para que no lo hagan como yo. Vamos a borrar esta línea. Y ahí está bien. Eso pasa por mirar mal. Ahí sí. Pero ¿saben qué está? Me queda chueca. Vamos a ponerla por acá. Ahí. Era B2. Yo puse el B2 negado. Y ahí, claro, ahí sí llega el 1 que debería llegar y con eso nos queda entonces un 1 también ahí.
¿Dónde está el dorado? Ahí. Y obviamente esto cambia también. Ya no va a ser 0, sino que va a ser 1. Esto, ¿dónde está el 1? Ahí, 1 ahí y 1 acá. Y ahí sí nos queda correcto. Así que mucho cuidado, que a veces uno puede no ver algún término y ahí estamos mal. ¿Sí? Se fijan que en definitiva teníamos que entró el 5 y salió justamente el 25. ¿Ya? Y obviamente podríamos probar todos los demás. Todos los demás se podrían probar y nos quedaría, y tenemos entonces el circuito hecho, ¿cierto? ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Perfecto. Ahora, les aprovecho a comentar lo siguiente. En la prueba lo que se va a evaluar es llegar, por ejemplo, desde el enunciado a la tabla, completarla directamente en el aula, y también se va a pedir simplificar. Pero aquí lo que va a pasar es que van a ustedes a ver mapas de Carnot, y les va a mostrar opciones diferentes para los términos correspondientes a los grupos, porque los grupos van a estar dados. Entonces ustedes van a tener que elegirlas simplemente. Si ustedes saben aplicarlo, no deberían tener problemas, debería ser súper directo. ¿Ya? Obviamente, si por ahí uno no lo maneja, se le puede hacer más complicado. Muy bien. ¿Dudas? Cualquier duda que tengan. Yo le quiero borrar esto para que no esté tan saturado. Así que bueno, si no hay más dudas, entonces por hoy día llegaríamos hasta acá. Les agradezco mucho su participación. No se olviden que la entrega del informe, si no me equivoco, es, me parece que hoy mismo, ¿cierto? Hasta las 23:59 horas. Así que no se olviden. ¿Ya? Les comento también que estuve respondiendo los mensajes del foro. La verdad es que acepté todo. Habían como dos grupos que habían elegido un tema que se había completado, pero debido a que no le respondí antes y asumiendo que podían haber estado trabajando ya en el tema, preferí el aceptarlos todos. Tampoco es que haga mucha diferencia. ¿Ya? Así que estén muy bien. Nos vemos. Cualquier cosa me escriben. Ahora, como les decía antes, en el fin de semana no respondo, pero la semana sí, la respondo todo. Chao, chao. Nos vemos. Que tengan buena semana. Y nos vemos.